Continuamos en este programa desde abajo y tenemos el gusto y el placer de poder contar con Lola García, presidenta de Facua Málaga. Muchas gracias, Lola, por echar un ratito con nosotras. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, lo primero, Facua yo creo que la conoce mucha gente, ya son varias décadas haciendo un enorme trabajo defendiendo a la gente corriente, pero a veces la gente se puede llegar a preguntar, ¿no? Esto de la defensa de los consumidores, ¿por qué se tienen que defender los consumidores y de qué o de quién? Bueno, nosotros entendemos que en la sociedad de consumo, en el mercado, las personas particulares acudimos a contratar servicios, a comprar bienes y, bueno, pues muchas veces ocurren desequilibrios de fuerzas, ¿no? Se establece una relación en la que generalmente uno es más fuerte que el otro, ¿no? Y cuando uno va, pues por poner un ejemplo que se entienda fácil, a firmar un crédito hipotecario o a contratar un seguro, pues esos contratos no se pactan, son redactados por una de las partes que tiene una amplia plantilla de trabajadores especializados en cómo bueno, establecer las condiciones favorables para esa parte. Entonces entendemos que los consumidores, pues uniéndonos, podemos hacer fuerza y podemos tener a nuestra disposición pues personas profesionales que nos asesoren y nos ayuden a equilibrar un poquito más esas relaciones que se establecen en el mercado. Muy bien, sí, yo veo que, claro, los frentes, por lo tanto, que se abren en esa defensa de los consumidores y de la gente, ¿no? Frente a esta desigualdad de la señalaba, son muchos. Uno de ellos, y hemos visto, bueno, a Facua la vemos en general muy activa en muchos frentes sociales, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con esta disputa o esta lucha por unas sociedades más igualitarias o más democráticas. Una de las últimas disputas donde hemos visto muy activa a Facua ha tenido que ver con la gestión del agua, ¿no? Yo creo que es uno de los temas, bueno, de lo más grave que tenemos por delante, porque estamos hablando de un recurso básico para la vida, un derecho, y que sin embargo estamos viviendo una gravísima crisis hídrica. ¿Cuál es el balance, digamos, en términos generales? Yo sé que el tema es complejo, pero ¿qué hace Facua sobre cuáles son las causas de que hemos llegado a esta situación de crisis hídrica o de crisis del agua que estamos viviendo? Bueno, nosotros a nivel municipal, luego podemos hablar más detenidamente precisamente de eso, ¿no? De cómo a nivel municipal, en esas competencias que tiene el Ayuntamiento de Málaga, hemos tenido una reciente lucha, pero el análisis hay que hacerlo con un foco un poquito más amplio, al menos regional, ¿no? Porque es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias también de gestión de este recurso básico, bueno, que es patrimonio común, patrimonio de todos y que además es fundamental para la vida y como bien has dicho, es un derecho humano en sí, ¿no? El diagnóstico que hacemos desde Facua Andalucía junto con otras organizaciones que hemos creado la Mesa Social del Agua en Andalucía es que existe una crisis hídrica muy grave que por supuesto tiene mucho que ver con el cambio climático, pero hay circunstancias previas a este cambio climático que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues agravarlo aún más. Estas circunstancias previas son, primero, que vivimos en el Mediterráneo y que es un clima en el que hay ciclos de sequía constantes. Este sería nuestro sexto año de sequía. Pero es que además, sobre esas circunstancias propias de nuestra región, se ha estado haciendo, bueno, un uso del recurso muy por encima de la disponibilidad que había del mismo. O sea, había una sobredimensionalidad de esa demanda del agua con respecto a lo que estaba lloviendo, al fin y al cabo, ¿no? Es una cuestión casi de balances y en la que se ha ido acrecentando, como digo, con el cambio climático, pero es un problema de gestión y que arrastra desde hace muchos años. ¿Crees que, digamos, cuando estábamos comentando esta cuestión de la primera persona del plural, ¿no? Que tiene evidentemente sus ventajas en el sentido de intentar implicarnos a todos, ¿no? Es cosa de todos hacer una mejor gestión del agua, pero a veces tiende a desdibujar determinadas responsabilidades, ¿no? Entiendo que no hemos llegado a esta crisis hídrica, no tienen la misma responsabilidad, por decirlo de alguna manera, una familia media de un barrio popular, de La Luz o de Miraflores, en el caso de Málaga, que determinados sectores empresariales que de alguna manera hacen un uso intensivo del agua como parte cosustancial de sus fuentes de negocio o de beneficio, ¿no? ¿Qué relación tiene la situación a la que hemos llegado con un modelo productivo o económico que se ha incluso estimulado por parte de los poderes políticos? Y bueno, hay que señalar que las empresas están para ganar dinero y ese es su fin legítimo. Las familias utilizan el agua prioritariamente por ley.
digamos que está recogida así en la normativa, el uso para las familias, el uso urbano del agua para el abastecimiento urbano, digamos, es prioritario frente a otros usos como podrían ser el industrial, el comercial, el agrícola. Hay una determinada escala de prioridades, pero claro, la administración, que es al final la que tiene que controlar los temas, porque no podemos estar esperando a que las empresas tengan una ética y respeten el bien de todos, ¿no? Las empresas están ahí para lo que están, ya lo hemos dicho, es la administración la que debe de poner coto y la que debe de vigilar que esas prioridades del uso del agua sean reales, porque de nada sirve que en el papel esté por encima el abastecimiento urbano si luego permitimos que, bueno, pues que las hectáreas de aguacate no paren de crecer y que nadie controle y que resulte que haya más, la mitad de los aguacates que hay en la provincia de Málaga se supone que no existen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las responsabilidades pueden estar, por supuesto, en ese empresario que abusa o en ese que tiene una fuga y no le importa, o en el que no paga la factura del agua, teniendo recursos económicos, también hay una responsabilidad. Pero al final, la responsabilidad es de la administración competente que tiene entre sus manos la gestión del recurso. Sí, una de las cosas que también ha hecho evidente, digamos, esta crisis grave que estamos viviendo con la cuestión del agua es como que ha hecho evidentes, han saltado las costuras, ¿no? de muchos problemas en la gestión por parte de los poderes públicos. Uno de ellos ha tenido que ver con la falta de inversión o con haber tenido una planificación y una previsión permanente, digamos, en materia de infraestructura, justamente para optimizar la gestión hídrica, ¿no? Una de Sí. esas cuestiones es la que se ha utilizado, ya para aterrizar un poco en el caso de Málaga, con la necesidad de acometer una serie de inversiones para mejorar una serie de infraestructuras urbanas en materia de agua, de la red de agua, obsoletas que generaban pérdidas, fugas, etcétera, nuevas instalaciones, infraestructura, que es lo que ha pretendido justificar el gobierno del Partido Popular de la ciudad de Málaga para lo que se ha nombrado por parte de la oposición y de distintas organizaciones sociales como un tarifazo. No sé si nos puedes explicar un poquito Sí. de forma resumida cuáles han sido las bases del problema en esa decisión, ¿no? Que Sí, veis desde bueno, fuera. eso pasa en Málaga y en montones de sitios que a ningún alcalde le apetece subir los precios del agua, ¿no? Entonces, nosotros sí que entendemos, y todo el mundo lo entendería si se comparte y se participa y se informa correctamente a la gente, que hay que pagar ciertas cosas y que hacen falta obras y nuevas infraestructuras para mejorar, sobre todo, el nivel de eficiencia del uso del agua. Eso se deja ahí abandonado y bueno, cuando ya la situación es tan crítica, ahora es cuando de repente nos llevamos las manos a la cabeza y es necesario subir las tarifas de golpe y sin ninguna explicación. Eso es lo que ha ocurrido en Málaga y sospechamos además que esa, digamos, alarma social con el tema de la sequía, del cambio climático, de no llueve, ese agobio que nos estaba entrando a todos, ha servido como acicate para que todo el mundo dijera, es normal, es que hay que subir el agua. Pero hay que ir un poquito más allá, no nos podemos quedar en la superficie y preguntarnos, primero, ¿hay que subir el agua cuánto? Porque EMASA, afortunadamente, es una empresa pública. Y en una empresa pública no tiene que generar beneficios, por lo tanto, tiene que cubrir sus costes. Y efectivamente, entre los costes debe haber infraestructuras. Pero ¿qué costes? ¿De qué costes estamos hablando? Porque lo que no es aceptable es que el alcalde salga un día en una rueda de prensa, anuncie una subida de tarifas, un canon de infraestructuras que después desapareció, una progresividad que luego se supone que apareció, pero que no, que era falsa, que no ya existía de antes. Así que lo que ha habido aquí es una falta de transparencia, una opacidad absoluta y es un error grave, gravísimo, porque cuando estamos hablando de un recurso como el agua, que además de ser un derecho humano es patrimonio público, que además está gestionado por una empresa pública de los malagueños y las malagueñas, y en esta crisis hídrica brutal es cuando más necesario es la participación ciudadana, la información, la transparencia, para que todos y todas podamos decir, es verdad, hay que subir el agua, pero ¿cuánto? ¿Tanto? ¿Por qué? Y números, y papel, luz y taquígrafos. Y eso es lo que ha estado ausente desde el primer día, ese 12 de septiembre, en que apareció el alcalde en público, hasta estos días, hasta hoy. Todas las propuestas que hemos hecho, no solo Facua, un montón de organizaciones, no hemos obtenido respuesta. Sabemos que hay respuesta porque se ha tenido que publicar el expediente finalmente, pero ni nos han dado reuniones, ni nos han dado nada. Ha sido todo tipo rodillo a la espalda de la ciudadanía, un auténtico abuso de poder.
Te iba a preguntar relacionado con esto de la gestión pública, ¿no, Lola? Yo creo que estamos en unos momentos donde se ha trabajado mucho, yo creo que ideológicamente y propagandísticamente, donde parece que da igual de quién es la gestión, ¿no? Si es pública, si es privada, porque lo importante al fin y al cabo es el servicio, lo que le llega al ciudadano, ¿no? Hay quienes, bueno, seguimos defendiendo de que hay determinadas cuestiones, especialmente consideradas estratégicas, donde consideramos que es mejor, más democrático, incluso puede ser más eficiente, etcétera, o que es simplemente para garantizar a cuestiones tan básicas y estratégicas que gestión de determinadas cuestiones sea pública. Yo te quería hacer una consulta por la experiencia que tenéis también de cómo funciona en muchos municipios donde creo que tenéis como una panorámica de distintas modalidades de gestión. ¿En qué se diferencia o por qué consideráis que una cuestión como el agua debe ser preferentemente, se debe gestionar públicamente? Bueno, por la importancia que tiene en sí el recurso, porque la empresa que gestiona el agua no es la dueña del agua, simplemente está gestionando el ciclo del agua, es decir, de coger el agua de allá donde la tengamos almacenada, potabilizarla, ponerla en la red de abastecimiento y cuando utilizamos el agua, todo lo que se va por el sumidero, esa empresa lo debe recoger, depurar y poner otra vez en el ciclo natural. ¿Qué diferencia entre hay una pública y una privada? Es verdad lo que tú dices, hay mucha gente que defiende que una privada da mejor servicio. Yo todavía no he entendido el por qué no va a poder una empresa pública dar un servicio de calidad como una privada. Pero es que además estamos hablando de que en el caso de la privatización de la gestión del agua, esa empresa tiene que hacer beneficios, como es lógico. Y entonces estarían generando unos beneficios para privados gestionando un bien público, lo cual ya nos parece inadecuado. Pero es que además, si se supone, porque eso dicen las teorías del mercado libre, ¿no? Que la gestión privada da mejor servicio, se supone que es una consecuencia de la competencia entre empresas. Sin embargo, como tú bien sabes, la gestión del agua es un monopolio por cada municipio. Por lo tanto, no hay ningún tipo de competencia que vaya a procurar que esa empresa vaya a dar mejores servicios a mejores precios, que es lo que nos vende la teoría del mercado libre. Por lo tanto, en este caso tampoco se cumpliría. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la empresa que gestione el agua, el reto que tiene es gestionar la demanda a la baja. Es decir, el objetivo debería ser vender menos agua cada año, que la gente ahorrase agua. Por lo tanto, eso tampoco tiene cabida, digamos, en lo que es la mentalidad empresarial, ¿no? Que tengas tú que año tras año conseguir menos producto, o sea, vender menos producto. Así que nosotros entre otros, ¿no? Entre esos tres motivos que creo que son fundamentales, entendemos que la gestión del agua debe ser siempre pública. Muy bien, para ir concluyendo, imagínate que hubiera, digamos, una buena gobernanza democrática y, digamos, los responsables políticos convocaran a expertos, a científicos, a asociaciones, a gente de la sociedad civil para escuchar su diagnóstico, sus propuestas y tal, ¿no? Entonces te quería preguntar, yo sé que sería muy complejo y daría, digamos, para largo tiempo, pero en términos generales, ¿cuál crees que son las principales líneas que habría que poner en marcha para intentar revertir esta situación y salir también, yo creo, de un panorama que a veces se dibuja como excesivamente, es grave la situación, pero se dibuja a veces con un excesivo catastrofismo que puede generar inmovilismo, ¿no? Una sensación de que ya no se puede hacer nada más que resignarse a esperar las medidas que se están planteando, ¿no? ¿Cuáles serían las principales líneas? Bueno, se podrían trabajar en varias líneas, porque por un lado está el tema de la tarifa, ¿no? Que es lo que estábamos peleando hasta hace poco y que ya digo, pasó por encima de nosotros como un rodillo, en la que efectivamente creo que el ayuntamiento y la empresa pública tiene información, datos y personal técnico que podría ponerse a disposición de la ciudadanía para poder entender cuáles son las necesidades que tiene la empresa para dar el mejor servicio a los malagueños y cuáles son las necesidades presupuestarias y cómo eso se distribuiría en nuestras facturas, teniendo siempre en cuenta la garantía del acceso, o sea, el derecho humano al agua de esas personas que no tienen recursos económicos y que habría que buscar la manera de que pudieran acceder sin problema y sin que sea un engorro tener que ir llamando por las puertas, que tuvieran acceso a ese mínimo vital del agua.
Y luego también creo que hay algo pendiente en Málaga y es el tema del plan de la sequía. De hecho, la ley de aguas establece que los municipios mayores de 10.000 habitantes deben de tener un plan de gestión de la sequía. Y además hay experiencias en Andalucía en las que ese plan de la sequía ha sido de gran utilidad, porque es un plan, claro, siempre y cuando se haga, como hemos dicho, ¿no? Participadamente, no como se está haciendo a improvisar a decreto desde la Junta y en el Ayuntamiento también un poquito improvisando, que si los pozos de no sé dónde, que si ahora vamos a... Entonces, ese plan de la sequía en el que pudiéramos estar todas las patas de la sociedad, porque la gestión del agua tiene repercusión en lo económico, en lo social, en lo ecológico, en lo cultural, en lo político, todos, entre todos, ese plan de sequía que nos fuera marcando unas fases en las que pudieran ponerse medidas en marcha, determinadas campañas de comunicación a la ciudadanía para que todos, de manera conjunta, la sociedad pudiera afrontar esta situación, pero no de manera improvisada. Esto es una carrera de mucho fondo, porque vivimos en Andalucía y vamos a seguir viviendo aquí. Y bueno, no hemos hablado del elefante en la habitación, la gestión del Hablemos. turismo. Sí. La gestión del turismo, que también deberíamos de empezar a hablar de eso sin tapujos y sin ser tachados de personas que estamos contra el progreso. Antimalagueños y antimalagueñas, sí. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que el turismo tiene una grandísima repercusión en la gestión del agua también. Brevemente, ¿por qué? Porque tienen un gasto brutal. Se calcula, los malagueños y malagueñas estamos haciendo un gasto que ronda los 120, 130 litros de agua al día, incluyendo todo, la ducha, la lavadora, los cubos de fregar. Es un compendio de todo el agua que usamos cada uno al día, son esos 150 litros al día, digamos. Y se ha calculado, y lo ha dicho diferentes voces, no solo Facua, lo han dicho la patronal de la hostelería también, son 400 litros de agua al día lo que consume cada turista. Entonces, ahí tenemos también un trabajo importante que hacer. Nosotros en Facua no estamos contra el turismo es una fuente importantísima de ingresos y además es parte de nuestra idiosincrasia, somos una zona turística de siempre, pero los turistas tienen que saber a dónde vienen. Y aunque el tema de las piscinas de los hoteles y comunitarias que dio tanto que hablar, luego ha venido la lluvia, parece que todo el mundo se ha relajado. Pero eso es comunicación, aunque sean pocos metros cúbicos o pocos hectómetros cúbicos, estamos hablando de que los turistas tienen que venir a una zona donde hay sequía y que hay piscinas o no hay piscinas, pero para todos igual, ¿no? Ese tipo de mensaje al turista que viene a visitar Málaga, a conocer Málaga tal y como es Málaga y los malagueños, ¿no? Sí, yo creo, y ya para concluir, que una de las, te lo digo, de las mejores cosas que hacéis es un reclamo por una democracia real, en el sentido de que permanentemente estáis aludiendo a que se creen y se constituyan mesas o foros justamente donde se pueda ampliar la participación. Es absurdo o inexplicable que sobre una cuestión tan grave como la del agua no se tenga en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, pues desde los sindicatos, asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores. Yo creo que eso, al margen de que es poco democrático, hace peores políticas públicas. Es decir, con un sesgo que justamente pareciera que se escucha mucho más a los sectores, en este caso empresariales, de grandes empresas vinculadas al sector turístico, y no se tienen en cuenta ese tipo de perspectivas. Así que gracias por estar ahí, por generar siempre esa tensión democrática que necesitamos y por defender a la gente corriente y también por participar aquí en este programa desde abajo. Muchas gracias, Lola. A ver si podemos Gracias seguir a contando vosotros. contigo para próximas ocasiones. Encantada, así lo haremos. Muchas gracias. Un abrazo.